Hola, buenas. Hoy vamos a seguir con el estudio o la reflexión en el libro de Proverbios. Entonces ayer empezamos con el primer capítulo y hoy estamos en el segundo, como es el día 2. Entonces ya os animo. Entonces ya leer el capítulo incluso antes de ver el vídeo o si no después. Pero se trata de esto, el deseo de este estudio es que sea una herramienta para aprender cómo estudiar y cómo aplicar un libro, en este caso en concreto, el libro de Proverbios, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Porque este libro no se trata de simplemente llenar la cabeza o de conocer más hechos o más datos. Lo estudiamos para conocer a Dios más y mejor y a través de eso también hacerle conocido en el mundo. Entonces hoy vamos a leer el capítulo 2 y para recordar al principio de Proverbios, entonces lo que tenemos es presentado como un padre que quiere enseñar sabiduría a su hijo. Entonces ya se escribe así de esa forma. Y al principio, los primeros capítulos, entonces explica todos los motivos y todo lo que recibimos al buscar la sabiduría. Y como vimos ayer, la sabiduría empieza, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, que no es el miedo de tener miedo de Dios, pero es como el respeto extremo hacia Dios. Es reconocer quién es. Y al ser el Dios de la creación, el Dios, el Todopoderoso, el Dios grandísimo y santísimo, Él a la vez nos conoce y nos ama. Me ama a mí y te ama a ti y te conoce. Entonces vamos a leer primero el capítulo 2, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces aquí desde el principio el padre dice a su hijo, mira, si buscas la sabiduría como a un tesoro, como algo precioso, sí, porque claro, si yo te digo que en medio de tu ciudad o en medio de tu pueblo hay un tesoro que tiene un valor de millones de euros. Claro, igual te pones a buscarlo, pero ya con seriedad, porque tú sabes que está ahí y lo quieres. Eso es como debemos buscar la sabiduría. Entonces, y después dice, si buscamos la sabiduría de esa forma, entonces entenderemos el temor de Dios. Entonces ya entenderemos el respeto extremo hacia Dios y por qué debemos respetarlo. Y hallarás el conocimiento de Dios. Encontraremos el conocimiento de Dios. Estas dos cosas juntas, para un judío, y ahí entra todo el concepto de una religión verdadera. Tanto el temor de Jehová o de Dios y el conocimiento de Dios. Ahí entra el asombro y a la vez la intimidad con Dios, la relación y la grandeza. Pues eso es el concepto. Si buscamos la sabiduría como buscar un tesoro, entonces ya llegaremos a entender esas dos cosas. La grandeza, la santidad, todo, el todopoderoso de Dios. Y a la vez entenderemos la relación que Él quiere tener con nosotros. Después explica y dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana
sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces vemos que la sabiduría viene de Dios. Él lo habla, Él nos da la sabiduría. Pero claro, tenemos que quererla. Si yo no quiero la sabiduría o no estoy dispuesta a ponerla en acción, claro, Dios no me la va a dar. Entonces hay que querer tenerla y aplicarla a mi vida. Entonces entenderemos justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Podríamos ya ver cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo. Y ya vamos a ver algunas cosas que hace. Dice en el versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, ciencia es el conocimiento, fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces ya vemos que nos guardará, nos preservará. Y después nos dice también, para librarte del mal camino. Entonces la sabiduría que Dios habla, que Dios nos da, nos libra del mal camino. Y explica cómo es el mal camino. Dice, el mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces la sabiduría, según lo que pone aquí, nos libra de ese mal camino, de ese grupo que busca el mal camino. También dice en el versículo 16, dice, serás librado, otra vez, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces vemos que también la sabiduría nos librará de, en este caso, la mujer extraña, la mujer que intenta engañar a los hombres. Y claro, otra vez, esto está escrito al hijo, pero la verdad también se puede aplicar a las hijas. En vez de serás librado o librada de la mujer extraña, será del hombre que intenta engañar con sus labios, que te dice cosas que igual quieres oír, pero tiene motivos ya escondidos. Porque hay igual, de mujer, de hombre, personas así que nos quieren conducir por un camino que termina en la muerte. Pero la sabiduría que Dios nos da, que Dios habla, nos puede librar, porque así veremos las verdades, sabremos lo que es verdad y lo que no. Pero otra vez tenemos que querer recibir la sabiduría y aplicarla a nuestras vidas. Y después dice en el versículo 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces ya los dos caminos tienen un destino. Entonces el buen camino, el camino que sigue la sabiduría, que Dios habla, tiene un destino, que es la vida. Y el mal camino, donde se encuentra
Estas personas que intentan hacer mal, que disfrutan de hacer lo malo, o de la mujer extraña, o del hombre que engaña con sus palabras para conseguir lo que quiere. Ese camino termina en la muerte eterna y la vida eterna con el primer camino. Pero a nosotros nos toca elegir. Como vimos en el primer capítulo y veremos más, la sabiduría está ahí clamando a nosotros. Quiere que nosotros respondemos a ella. Y Dios nos da la sabiduría. Dios habla. Dios nos ofrece la sabiduría. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Cuál vas a elegir tú? Es algo para pensar, reflexionar y después vivir. Que el Señor te guíe en este viaje. Seguiremos mañana ya con el capítulo 3. Pero siempre, nosotros no queremos simplemente llenar la cabeza. Es algo para vivir. Espero que el Señor te guíe en este viaje. Bendiciones y hasta mañana.